atención, qué pedo, que va a empezar la clasificación del Gran Premio de México. Este es el programa número 1 de YouTube, El Checo del 11, interpretado por el superpiloto Sergio Pérez, con Don Carlos Sainz como Kiko, Magic Alonso como Rondamón, Lewis Hamilton como Doña Florinda, George Russell como el profesor Girafales, Latifi como Doña Clotilde, la bruja del 6, y Max Verstappen como la Chilindrina. Míralos, míralos, todos ellos cómo se divierten jugando inocentemente. Y allá va la Chilindrina a chutarle a la pelota y ¡no! ¡Vaya pelotazo le ha metido a Kiko! Con tanto escándalo, Rondamón ha salido de su casa para ver qué pasa. Y atención, cuidado que Doña Florinda también ha salido de su casa y ve a Kiko en el suelo y a Rondamón al lado. ¡Claro! Pensaba que había sido Rondamón el que había tirado a Kiko al suelo. Por lo tanto, mañana Rondamón saldrá muy atrás en la parrilla. Y mira, Kiko llorando porque a él también saldrá muy atrás en la parrilla. Y atención que llega el profesor Girafales con unas tortas de jamón a la vecindad. ¡Ah! Pero son solo para él y para Doña Florinda. No invitan a nadie, por lo que mañana saldrán segundo y tercero en la parrilla. ¡Pobre Checo! Con el hambre que tiene, mañana se tiene que conformar con salir cuarto. Y mira a a la Chilindrina llorando porque ella quiere torta de jamón. ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¡No! ¡Qué poca vergüenza que tiene! Que ha robado las tortas que quedaban para comérselas. Y así mañana saldrá en la pole. En fin, ya vemos aquí a Max Verstappen celebrando con su mini rueda la pole y Latifi con su mini pedal de freno celebrando la última posición en parrilla. Pero bueno, que hoy es el día de la carrera, ya es la hora y vemos como todos los coches se han puesto en la parrilla. Esto va a arrancar. 3, 2... Un momento, ¿pero eso qué es? ¿Esos ganchos qué son? No entiendo nada. Y han levantado los coches y la pista se mueve. En vez de correr los coches por la pista avanza por debajo. Y claro, las vueltas cuentan y cuentan y en la carrera no pasa absolutamente nada. Y cada vez más vueltas y no pasa nada. Menudo aburrimiento. ¡Ah! Es que la FIA se ha dejado el safety car en Estados Unidos y no quiere que pase nada en la carrera, ningún accidente, así que por eso ha sacado los ganchos. Mientras vemos como el equipo Ferrari y el equipo Red Bull están intentando hacer una parada pero súper lenta porque no llegan con los neumáticos. ¡Qué mal todo! Es que no pasa de nada, no hay ni berrufos. Mira a todos los jefes de equipos muy interesados en la carrera. Ah, no, están viendo mi último vídeo de Halloween. La verdad que la carrera es un poco aburrida. Así que la FIA decide soltar a los coches para que compitan un poco. ¡Vamos, Magic! ¡Tú puedes! ¡Uy! Al soltarse su noda ha caído encima de Ricciardo. ¿Pero qué es eso que suena? ¡Ah! Es el equipo Ferrari que le ha puesto una flauta en el tubo de escape a Carlos Sainz. Y aquí vemos a Magic que está corriendo como ninguno y ¡no! Su coche se ha roto. ¡Menuda desgracia! ¡Ah! Es que el equipo Alpine ha guardado el retrovisor dentro de uno de los cilindros del motor para que así no lo pierda. ¡Menuda temporada de Alpine! En fin, vemos como Verstappen va directamente a ganar la carrera y ¡ah! No, que se va por el camino que lleva directamente a la cárcel, ya que con esta ventaja no es legal ganar como está ganando el equipo Red Bull. ¡Uy! ¿Qué hace Hamilton en la cárcel? ¡Ah! Es que en la clasificación le pegó un bofetón a Magic Alonso y esto debería ser cadena perpetua mínimo. Por lo que vemos llegando en el ascensor del podio solamente a Checo. ¡Ah, espera! Vamos a lanzar el mega ruletón y toca... ¡Es el Día de los Muertos en México! Y los dos únicos coches que han muerto en esta carrera son el de Tsunoda y el de Magic Alonso. ¡Qué grande eres, Magic! Así que aquí vemos el podio inverso con los últimos de la carrera tocándole el himno con trompetas a Magic Alonso y Checo Pérez. ¿Y dónde está Tsunoda? Da igual. ¡Qué grandes sois! ¡Seguro que ganáis este mundial!
¡Ah! Tsunoda todavía está en el ascensor, ya que no llega a darle a los botones para subir al podio.